Ok. Comenzamos. Bueno, en esta segunda parte vamos a ver accionamiento eléctrico a través de equipos electrónicos, ¿cierto? Para regular el flujo de potencia que va desde la red eléctrica al sistema mecánico. Y vamos a repasar, deberían haberlo visto en conversión y en electrónica a potencia. Fundamento, digamos, del funcionamiento de un motor eléctrico, ya sea de corriente continua o corriente alterna en todas sus variantes, digamos, o tipos de construcción de motores. Ok, un esquema que muestra qué es un accionamiento eléctrico para un motor, digamos, es este. Si ignoramos los últimos los dos bloques de abajo, digamos, vemos solamente la primera hilera de bloques, vamos a tener un control de un motor eléctrico en lazo abierto. ¿Qué significa esto? Que tenemos una red eléctrica podría ser de naturaleza alterna o continua, ¿cierto? El cual alimenta un convertidor electrónico, y este convertidor electrónico acciona un motor, ¿ok? Y este motor, digamos, tiene acoplado un sistema mecánico. El flujo de potencia, cuando esta máquina trabaja como motor, es desde la red eléctrica al sistema mecánico. Cuando es generador, ¿cierto? O cuando esta máquina se comporta como generador, es al revés, del sistema mecánico a la red eléctrica, ¿cierto? Ahora, un sistema, digamos, de accionamiento, aunque yo lo defina que esta máquina va a funcionar como motor, pueden haber régimen o cuadrantes, como se llama, y lo vamos a ver un poquito más adelante, que este motor empieza a funcionar como generador. Y eso lo va a determinar este conjunto, motor y sistema mecánico. El motor y la carga determina el funcionamiento en cualquiera de los cuatro cuadrantes, o funcionando como motor en sentido directo, en sentido inverso, y funcionando como generador en sentido inverso y en sentido directo. En sentido directo e inverso me refiero al sentido del giro. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la naturaleza de la red eléctrica y a la naturaleza del motor, yo voy a tener que definir un convertidor electrónico. Ahora, si yo tengo una red eléctrica alterna y tengo un motor eléctrico alterno, los convertidores que, eh, que existen, digamos, en el mercado, voy a llamarlo así, como le comenté, este es un ramo bien aplicado, entonces siempre voy a un poco a tratar de lo que se puede encontrar en el mercado y lo que está probado, digamos, que sí funciona en la industria, ¿cierto? Eh, bueno, si alterna la red eléctrica y el motor eléctrico es alterno, podemos usar un variador de frecuencia, ¿cierto? Que aquí lo anoté, que un variador de frecuencia en sí son dos puentes, digamos, de semiconductores. Uno que transforma C de C, que se vendría siendo un rectificador, y uno que transforma de C a C, que se vendría siendo un inversor. Este rectificador e inversor hacen un variador de frecuencia. Cuando yo quiero convertir directamente de AC a C, y estamos hablando de motores ya de mayor potencia, los ciclos convertidores no se diseñan para motores pequeños, su funcionamiento es un poquito más complejo, digamos. Puedo usar este equipo, ¿cierto? Sí, un ciclo convertidor. Estos dos equipos los vamos a realizar de todas maneras. Ahora, si la red eléctrica es alterna y el motor es continuo, como ya lo dije, podemos usar un rectificador. Este rectificador, si la red eléctrica es monofásica, ponemos un rectificador monofásico. Si fuera trifásica, uno trifásico, ¿cierto? Podría ser, normalmente se usan de 6 pulsos y rectificador completo, ¿ok? Para que el motor pueda trabajar en dos cuadrantes por lo menos. Si tenemos
corriente continua y un motor de corriente continua, bueno, ahí podemos usar un chopper, ¿cierto? Puede ser un chopper reductor. ¿Cuál otro dispositivo? Mayormente un chopper. Ahora, si tengo continua y tengo alterna, aquí deberíamos usar un inversor. Entonces, de acuerdo a la naturaleza de nuestra fuente y de nuestro motor, es el convertidor el cual vamos a especificar dentro de nuestro diseño. Okay. Ahora, para un sistema mecánico, los diferentes motores podrían tener diferentes características, ¿cierto? Por ejemplo, si tengo un sistema mecánico que a baja velocidad presenta alto torque, podría yo especificar un motor de corriente continua conectado en serie, podría ser. También podría decir un motor de corriente alterna asincrónico, pero funcionando con control vectorial. Entonces, así vamos diseñando este conjunto. Okay. Hay algunas cosas que indico que lo podemos ir repasando y lo vamos a ver más adelante. Okay. Bueno, en nuestra decisión también se tiene que basar de acuerdo a lo que está disponible en el mercado. Acabo de mencionar motores de corriente continua. Normalmente los diseños están tendiendo, ya hace harto años, a motores de corriente alterna. Los motores de corriente continua para uso industrial ya están en retirada. Y el motivo principal es su alto costo de mantenimiento. Ustedes saben que para transferir energía al motor de corriente alterna, a la armadura o al rotor, ¿cierto? El circuito de armadura está en el rotor, se usa un juego de colectores y escobillas, entonces eso presenta desgaste, entonces cada cierto tiempo se tienen que reemplazar, etc. El motor de corriente continua también presenta, se calienta más, usa más metal, más hierro, entonces se tiende a calentar más y por lo tanto necesito sistemas de ventilación aparte, digamos, porque un motor eléctrico, si ya han visto varios, me imagino, uno les puede acoplar una hélice atrás, en el eje, digamos, sobresale un poco y se puede conectar una hélice y esa hélice refrigera el motor. Eso sería autoventilado, ¿cierto? Pero con el motor de corriente continua no se puede eso. Aparte esa hélice, cuando son motores más grandes, hay que poner un par de motores chicos como ventiladores para que refrigeren y hagan circular el aire. Entonces todas esas deficiencias hacen que este motor no sea muy utilizado ya en la industria. Pero si lo miramos de un punto de vista de control, es totalmente al revés. Un motor de corriente continua son motores por excelencia para control de velocidad. Por eso se usaron mucho en los trenes de laminado, en la imprenta, en vehículos, ¿cierto? Se usó mucho motores de corriente continua. Bueno, y esto va de la mano con el crecimiento de la electrónica potencia. En un comienzo los motores de corriente alterna eran de por sí de velocidad fija y aún siguen siendo de velocidad fija. Yo puedo tener un motor de corriente alterna, por ejemplo, asincrónico jaula de ardilla, y se fabrican para 50 Hz. Ahora, yo puedo conectarlo a una menor frecuencia o una mayor frecuencia, sí, pero su construcción es para una velocidad fija. Entonces eso presenta algunas aprensiones que hay que considerar cuando yo estoy cuando estoy variando la velocidad. Bueno, entre el motor eléctrico y el sistema mecánico son tres las variables a controlar. Son tres las variables a controlar y esto va a depender de mi sistema mecánico y qué es lo que quiera hacer, ¿cierto? Bueno, la variable a controlar común en un sistema, digamos, de control de movimiento es la velocidad, ¿cierto? La velocidad de giro.
Pero también yo podría decir, no, yo no quiero controlar velocidad, quiero controlar torque. También puedo hacer control de torque, que este eje mantenga un torque determinado a una velocidad X. Y ya a lo mejor para robótica o sistemas, digamos, más precisos, para máquinas de herramientas, por ejemplo, otra variable a controlar es posición. Entonces, tenemos torque, velocidad y posición, que, digamos, que controlar esa variable es la finalidad de este curso. Me acuerdo en la introducción le indiqué que nosotros queremos mover sistemas mecánicos, hacer control del movimiento. Entonces, esas son las variables a controlar. Va a llegar un momento que la naturaleza del motor o el convertidor que estemos usando va a ser quizás no relevante. Lo que nos va a importar es qué velocidad y qué torque tengamos en cada uno de los ejes que está controlando una máquina. Ok, si una de estas variables yo quiero tener un control preciso, más fino, lógicamente tengo que hacer un control realimentado, por lo que han visto un control de sistema, ¿cierto? Tengo que hacer un control realimentado, tengo que medir estas variables y implementar un sistema de control. La velocidad se puede medir directamente en el eje del motor o se puede medir en algún punto del sistema mecánico. El torque no es medible directamente. Para medir torque se hace más que nada en laboratorio, ¿cierto? Hay palancas de torque. Hoy en día existen unos instrumentos que son medición de torque en línea, que tienen unos principios magnéticos, pero son un poco delicados y son caros. Entonces, la mejor forma digamos, de inferir el torque es midiendo la corriente que pasa por el motor. ¿Okay? Entonces, esta flechita representa la medición de corriente. Y posición, bueno, estos mismos instrumentos que sirven para medir velocidad, yo también puedo medir posición. ¿Okay? Normalmente se usa el mismo instrumento. Estos instrumentos, lo común que se llaman, o sea, que se usan encoders o resolver. ¿Okay? Esos son los dos instrumentos para medición de velocidad que yo podría medir velocidad o medir posición, ¿cierto? Bueno, la integral de la velocidad es la posición, así que con eso podemos ir midiendo. Ok, entonces tenemos las medidas de estas tres variables y esto entra en un sistema de control. Por supuesto, tenemos el valor deseado, el set point, ¿cierto? Y esto va a situar al convertidor en algún punto de operación y al motor eléctrico igualmente y va a ser regular, digamos, estas variables. Entonces, este es el esquema general de un accionamiento eléctrico. Bueno, en esta aplicación mencioné varias veces el funcionamiento en cuatro cuadrantes. Vamos a recordar lo que es esto. Un sistema que funciona en cuatro cuadrantes va a depender del conjunto motor y carga. Normalmente se presenta este funcionamiento en los cuatro cuadrantes cuando yo tengo carga en suspensión, porque ahí el motor tiene que interactuar con la fuerza de gravedad. También se pueden dar situaciones de funcionamiento en cuatro cuadrantes en agitadores, que mueven cargas, por ejemplo, muy densas, o sea, que baten cargas muy densas y que esa carga tiende a mover el eje. Pero lo común es que sean en máquinas motrices como una grúa que tenga carga en suspensión. Por ende, el ejemplo típico es el ascensor. Es un sistema que funciona en los cuatro cuadrantes. Los otros sistemas van a funcionar en un cuadrante o en dos cuadrantes. Okay. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un ascensor o un montacarga, lo que ustedes quieran, donde el contrapeso, que es el cuadrito negrito, es la mitad, pesa la mitad que el ascensor completamente cargado. Y esto en un diseño de ascensores es cierto. El contrapeso que ustedes pueden ver en un ascensor, por ejemplo en estos ascensores de mall que son totalmente de vidrio, se ve el contrapeso, ¿cierto? Que sube y baja. Normalmente es la mitad. Yo he visto algunos diseños de ascensores que
que no es la mitad, es más. Pero esto va a depender del recorrido del ascensor. Una vez me tocó accionar un ascensor de 600 metros en una mina subterránea. Entonces, imagínense 600 metros que recorre era como un montacarga. Entonces ahí el contrapeso era el doble del montacarga totalmente eh, cargado. Pero imagínense lo que es levantar una carga a 600 metros. O sea, necesita un torque muy grande. Por ahí tengo una foto, creo, de ese accionamiento. A ver si la tengo acá. Ahí está. Bueno, ahí estoy yo como con 15 años menos. No, no tanto. Como 12 o 11 años menos. Eh, este normalmente se llama winch, este conjunto, digamos. Y acá en estas piolas ups, en estas piolas se cuelga, bueno, acá arriba hay otra polea y ahí cuelga ese montacarga como le hablaba, como de 600 metros. Entonces, este montacarga es accionado por un motor de corriente continua. El motor de corriente continua está acá atrás. Por ahí tengo otra foto que lo muestra por atrás. Esto que ven acá arriba, un poco para complementar lo que les dije, es el sistema de ventilación de ese motor. Y esto que ven acá es un circuito hidráulico que se usa para los frenos. En caso de emergencia que yo tenga que frenar, aquí hay una balata, ¿cierto? Hay unos cilindros inmensos donde se frena de emergencia. Hay unos frenos acá y hay unos frenos aquí al otro lado que frenan directamente el eje del motor. Porque, bueno, como una minera y todo eso, la parte de seguridad es muy importante y además que se montacarga traslada personas igual. Entonces hay que tomar todos los resguardos, obviamente. Eh, bueno, este proyecto se trató de cambiar el motor, de hecho. El motor y el accionamiento de corriente continua a corriente alterna. Ahí podemos ver un video que tengo, pero vamos pronto. Disculpa. Ok. Entonces, retomando el ejemplo. Espera, muchacho, voy a buscar el cargador. Deme un segundo antes que se apague esto.
Ok, ya estoy de vuelta. Y ya está cargando. Ok, retomando este ejemplo, tenemos el contrapeso que es la mitad del ascensor completamente cargado. Entonces, en el primer cuadrante, se trata de subir el ascensor em, con este completamente cargado. Por lo tanto, si yo conecto un motor a esta polea y esa polea no ejerce ningún tipo de torque, el ascensor tendería a irse hacia abajo, ¿cierto? Entonces, el motor tiene que aplicar un torque, que es la letra T mayúscula, en la misma dirección de la velocidad. ¿Se fijan? O sea, tengo que levantar un peso. El torque resistente va a ir hacia el otro lado porque es más pesado que el contrapeso. Por lo tanto, aquí tenemos un motor, pero que la potencia es positiva. Torque por velocidad resulta positiva. Quiere decir que el flujo potencia va desde la red eléctrica hasta el sistema mecánico. Lo inverso es el motor funcionando en sentido contrario. Y el ejemplo es que yo quiero bajar el ascensor sin carga o sin persona. Entonces, si yo libero aquí el eje, el ascensor se iría hacia arriba, ¿cierto? Descontroladamente. Por lo tanto, si yo quiero bajarlo, tengo que aplicar un torque para poder levantar el contrapeso. Acá menos T por menos W da positivo, por lo tanto estamos funcionando como motor, y el torque resistente hacia el otro lado. Bueno, cuando la máquina se comporta como generador, son en estos dos casos, en el segundo y en el cuarto cuadrante. ¿Por qué razón? Tenemos el ascensor descargado y queremos levantarlo, ¿ok? Entonces, como lo queremos levantar y el contrapeso es más pesado, la velocidad del motor va a seguir, digamos, el contrapeso va a querer bajar, digamos, ¿cierto? Entonces, el motor tiene que ir aplicando torque contrario a la velocidad. Y en este caso, la potencia es negativa, menos T por omega. Al ser negativa, la potencia va del sistema mecánico a la red eléctrica. ¿Ok? Profesor, ¿Sí? o sea, seguimos viendo el PPT, eso es lo que usted está mostrando, ¿cierto? ¿Sí? Ah, ya, que no veo su mouse, por eso me Ah, se preocupó. sé un poco. Ah, ya. Pero están viendo el ascensor, ¿cierto? Profesor, disculpe, entonces como de cierta forma el motor tiene que ir frenando el ascensor y al frenar genera ese torque negativo que al final genera energía y va hacia la red. Exactamente. O sea, Ah, acá estamos en un régimen de frenado. Y en el régimen de frenado, la máquina se está comportando como un generador. ¿Ok? Entonces, si lo vemos como la máquina propiamente tal, eh, aquí el convertidor está recibiendo energía. Entonces yo tengo que adecuar el convertidor de tal forma que esa energía que recibe de vuelta sea disipada o regenerada. Al ser disipada, por ejemplo, poniendo un banco de resistencia, tenemos lo que se conoce como frenado disipativo. Y en caso contrario, que ese flujo potencia yo lo inyecte nuevamente a la red eléctrica, se llama frenado regenerativo. Eh, en el caso que no haga nada y el motor se empiece a comportar como generador, corro el riesgo de quemar el convertidor, pero ¿cómo se detecta? O declarar falla en el sistema y paro el motor simplemente. ¿Ok? ¿Cómo puedo detectar que estoy recibiendo energía? Por ejemplo, en un variador de frecuencia, yo puedo detectar que el bus de continua, ¿cierto? Este bus intermedio, se eleva de tensión porque el motor se está comportando como fuente. Este DC, cuando, por ejemplo, normalmente es 535, cuando están en condiciones nominales, con 535 volts, si yo puedo decir, se aumenta sobre 600 volts, declaro falla en el convertidor y detengo el sistema. Porque caso contrario, si este bus aumenta, por ejemplo, más de 600, puedo quemar algún convertidor dentro. ¿Okay?
Bueno, y en el cuarto cuadrante es el caso que quiero bajar el ascensor. El ascensor, si no aplico ningún tipo de torque, se iría hacia abajo. Entonces el motor tiene que ir aplicando torque al contrario de la velocidad, igualmente que el segundo cuadrante. El torque resistente en este caso va a la velocidad, en el sentido, digamos, del ascensor completamente cargado. Entonces aquí también estoy frenando o generando con el motor. ¿Ok? Ese es el funcionamiento en cuatro cuadrantes. Ahora, una pregunta que hago siempre. ¿Conocen otro más o un sistema que puede funcionar en cuatro cuadrantes? O, dicha la explicación, ¿se imaginan otro sistema que funcione en cuatro cuadrantes? Un auto eléctrico. Ex- Exactamente. Ese otro ejemplo típico de funcionamiento en cuatro cuadrantes, el auto eléctrico. Y vamos a ver ese ejemplo. Identificar cuando un motor está funcionando en diferentes cuadrantes es importante cuando uno está poniendo en marcha un accionamiento, un convertidor electrónico. Porque en teoría ustedes pueden saber muy bien cómo funcionan, pero pueden darse hechos en el conjunto motor-carga que te provocan algunos tipos de falla. Entonces, ahí uno tiene que determinar si el sistema está funcionando en alguno, por ejemplo, en frenado en el segundo o cuarto cuadrante, por ejemplo. Entonces ahí tengo que tomar acciones y diseñar de acuerdo a ese funcionamiento, poner resistencias de frenado o algo. Bueno, el motor, perdón, el auto, normalmente funciona en dos cuadrantes. Por ejemplo, hacemos un autito ahí, y un auto eléctrico, ¿ya? Un auto convencional se funciona con benzina, dice que en dos cuadrantes. No, no, no. Un auto eléctrico normal funciona en dos cuadrantes, ¿ok? Que serían el primero y en el segundo. Pero ahí vamos a ver cuándo se comporta en otro cuadrante. Mira, yo mirando esto que hice, un cerrito, ¿cierto? Podría dividirlo en tres. En tres, ¿cierto? El piso recto, subiendo y el auto bajando. Entonces, si el motor, pero si el auto va en ese sentido, ¿cierto? Este sería la velocidad, ¿cierto? Aquí desde el punto de vista del motor, va rodando, no la velocidad lineal. Para avanzar, vencer el torque del piso digamos, en un camino recto, el torque tiene que ser en el mismo sentido de la velocidad. Ok, entonces aquí estaríamos funcionando en el primer cuadrante. Ahora, ¿en qué cuadrante estoy funcionando cuando el auto está subiendo el cerro? Aquí tenemos un pequeño torque resistente, ¿cierto? O sea, en ese caso, cuando ya estáis subiendo, la velocidad sería positiva y el torque sería para atrás, ¿o no? No. Ya. No. Aquí lo único que aumenta es el torque resistente, Ah, claro. porque se suma a la gravedad. Entonces, aquí el auto tiene que subir y el motor tiene que aplicar más torque. Entonces, aquí todavía estoy funcionando en el segundo cuadrante, en el primer cuadrante, perdón. Ahora, aquí cambia la situación en bajada, porque el torque resistente cambia de dirección. Entonces, aquí el auto tiene que seguir en la misma dirección, obviamente, pero tiene que ir aplicando torque hacia el otro lado para bajarlo a una velocidad controlada, ¿cierto? O sea, por ejemplo, cuando se voy enganchado, claro. Es Claro, y que, pues, se va a enganchar el motor, claro, va haciendo torque.
Claro, es que no confundan, porque claro, si va a enganchar, si tuviéramos una caja de cambio, pero el motor a combustión interna, ese siempre funciona en un solo cuadrante. Eh, por diseño el motor no funciona en otro cuadrante, el de combustión interna. Siempre va generando torque y velocidad en el mismo sentido. El que hace que el auto ande con más torque o menos torque o hacia atrás es la caja de cambio. Aquí en este ejemplo estamos suponiendo que es una caja de cambio tradicional. ¿Okay? Imagínenselo sin caja de cambio aún. ¿Ya? Entonces, aquí el torque resistente es hacia el otro lado por acción de la gravedad. Entonces, aquí el motor tiene que ir frenando. ¿Ok? Entonces, claro, esta otra simplificación, que no se imaginen un freno mecánico. Imagínense que ustedes van frenando el auto por una acción eléctrica. ¿Ok? Entonces, aquí tengo potencia negativa. La velocidad y el torque tienen diferentes sentidos, entonces aquí estoy funcionando en el segundo cuadrante. Y aquí llego al camino recto y empiezo a funcionar en el primer cuadrante. Entonces, normalmente el auto funciona en esos cuadrantes. Sin efecto de una caja de cambio, una caja que revierta mecánicamente. ¿Dónde estaría el funcionamiento en tercer y cuarto cuadrante? Para la Quiere reversa, ¿o andar no? en reversa. En reversa, exacto. Cuando el sentido es contrario, por ejemplo, yo tengo el autito aquí y lo mando en reversa por acción del motor, ¿cierto? No por una caja de cambio. O sea, lo tengo la parte de adelante ahí. Voy que dibujo mal. Ya, ok. Entonces, cuando va en reversa, ahí lo tendría en el cuarto y en el tercer cuadrante. En el cuarto, en el cuarto, en el tercero y en el cuarto. ¿Ok? Pero como moraleja, todo lo que sea izaje y temas con la gravedad principalmente son sistemas que regeneran. Y yo he tenido varios casos, típico, me llama gente y compran un variador de frecuencia. Bueno, así hablando en general, y tampoco quiero ser peyorativo en algunos aspectos, pero para programar un accionamiento eléctrico no necesariamente hay que ser un ingeniero, ¿cierto? Puede ser un técnico o una persona que a lo mejor es busquilla y dice, yo tengo un motor y compro un variador y lo conecto y programarlo en el mismo manual, en una sola plana, sale como programarlo de manera rápida. Y yo digo, es cierto, poner en marcha un accionamiento eléctrico es sumamente sencillo, pero para aplicaciones sencillas. O sea, si yo quiero un motor de velocidad variable para accionar una bomba que va a sacar agua de un pozo, ya de acuerdo. Pero para sistemas más complejos, sí hay que tener conocimiento. Y justamente lo que pasó, me llamaron y era un tecle que tomaba unos troncos y los trasladaba a la cinta transportadora. Entonces, cuando se estaba depositando el tronco en la cinta transportadora, el variador de frecuencia que accionaba el tecle se le iba a falla. Y ahí se dieron 1.000.000 de vueltas, me llamaron y le pregunté la falla. Y bueno, la falla resultante era que el bus de corriente continua se elevaba sobre el máximo. ¿Se fijan? Entonces, perdón. Entonces, ya cuando uno ya tiene conocimiento, digamos, para poder diseñar correctamente estos sistemas, ya te antepone a esas cosas y diseña un convertidor que ya
contemple regeneración o contemple un sistema de resistencia. ¿Ok? Y bueno, lo importante es que compraron la resistencia y les funcionó, pero como 10 días después que le llegó la resistencia. Entonces, es un tema. Todo lo que es control de movimiento con servo también se requiere mayor conocimiento. Entonces, es como la parte de accionamiento está bien aterrizada, podría decirse, que no es complicado ponerlo en marcha, pero sí entender su funcionamiento hay que tener, digamos, ya estudio. Otro ejemplo, este mismo del winche que le mostré de 600 metros, ese sistema yo lo modernicé como 2 años después de salir de la universidad, bueno, de la misma carrera usted, yo salí de la USACH. Y claro, cuando fui y me presenté, ahí era un jefe, un gerente de la minera, claro, me dijo, pucha, como era muy joven, etcétera, cuestionó el proyecto, porque en realidad ese proyecto lo iba a hacer una empresa alemana. Y lo cuestionó, ¿no? Que el que está encargado del proyecto. Entonces, me citaron a una reunión donde habían varias personas. Y yo sabía que esa reunión era justamente para medir mis conocimientos más que para que conversar del proyecto. Entonces, bueno, por suerte tuve una buena base ahí en la universidad y a pura teoría defendí el proyecto. Entonces, en sistemas más complejos hay que tener un grado de conocimiento de estabilidad, de cómo están construidos las máquinas, ¿cierto? Etcétera. Esto se lo digo en torno de esta experiencia, digamos, que tuve una vez salido de la universidad. Salió de la universidad. Bueno, ahora vamos a hacer un análisis bien simplificado de estabilidad en un sistema rotatorio, ¿ok? Como es un motor eléctrico. Si ustedes tienen claro, aquí no vamos a hacer un análisis mayor de estabilidad, sino que vamos a hacer algo bien acotado, y es para entender cuándo el motor está funcionando de forma inestable o forma estable. Ahora, todos los equipos que venden en forma comercial es porque ya está muy probado que son estables, ¿cierto? Si no, no se venderían. Entonces, para implementación, preocuparse mucho de la estabilidad no tiene mucho sentido, digamos. Pero sí para el tema de entender dónde hacer funcionar el motor, en qué parte de la curva, sí hay que tener estas nociones. Ok. A ver, un sistema rotatorio, digamos, puede ser descrito por esta fórmula, por esta ecuación, digamos, de ecuación mecánica, ¿cierto? El torque menos el torque resistente es igual al coeficiente de inercia por la derivada de la velocidad más el roce por la velocidad. ¿Ok? Bueno, como un análisis simplificado, es típico que el roce sale sacrificado, ¿cierto? Entonces eliminamos este factor, digamos, V por omega, y nos quedaría que el torque menos el torque resistente es igual al coeficiente de inercia por la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Ahora este J, ¿quién es este J? Este J nos habla de la geometría de la carga, ¿cierto? Yo siempre pongo el ejemplo de que no es lo mismo girar con los brazos abiertos que con los brazos apegados al cuerpo, porque cuando yo tengo los brazos apegados al cuerpo tengo menos J o menos este coeficiente de inercia que con los brazos extendidos. Entonces, depende si es un volante, una circunferencia, depende del diámetro de esta circunferencia, ¿ok? De su masa, etc. Pero a eso atiende el J. Ahora, pero sí nos importa esta derivada, ¿cierto? Porque nos habla del cambio de la velocidad. Cuando el torque que aplica el motor es mayor al torque resistente, eso implica
que esta derivada es positiva. Entonces el motor está aumentando de velocidad, ¿cierto? El motor está acelerando, eso es aumentar de velocidad. Cuando el torque que aplica el motor es menor que el torque resistente, esta derivada es negativa, por lo tanto el motor está desacelerando, su velocidad disminuye. Pero cuando el torque es igual al torque resistente, esta derivada es cero. Entonces tengo dos opciones, una que esté detenido el motor, pero eso no es aplicado, o sea, no tiene sentido analizarlo, y lo otro, que esté a velocidad constante, ¿cierto? En un régimen ya permanente. Ok. El análisis de estabilidad lo vamos a hacer con incrementales. Vamos a introducir a esta ecuación pequeños incrementos de estas tres variables, del torque, torque resistente y de la velocidad. Por lo tanto, tendríamos que J por la derivada de la velocidad más, digamos, este incremento, es igual al torque más el incremento de torque menos el torque resistente más el incremento de torque resistente. Se supone que estos son pequeños, son perturbaciones, ¿cierto? Es en torno a ese punto de equilibrio. Bueno, como esta ecuación es lineal, la ecuación dinámica de desviaciones o de incrementos queda igual a la ecuación original, ¿cierto? Porque este término con ese se elimina por la misma igualdad de la ecuación original, ¿cierto? Entonces nos queda J por la derivada del incremento de velocidad en el tiempo, ¿cierto? Es igual al delta T menos el delta torque resistente. Ok. Pero el torque y la velocidad están ligados, no son variables independientes. ¿Okay? Entonces, si hacemos los torques como variables dependientes de la velocidad y definimos que un incremento de velocidad define un incremento de torque de forma lineal, entonces podemos decir que el incremento de torque es igual a una pendiente, ¿cierto? A una derivada del torque con respecto a la velocidad por el incremento de la velocidad, ¿cierto? Y el incremento de torque resistente va a ser igual a la derivada del torque resistente con respecto a la velocidad por el incremento de velocidad. Entonces reemplazamos el delta torque y el delta torque resistente en esta ecuación dinámica de desviaciones y nos queda esta ecuación. ¿Ok? Ordenamos los términos, ¿cierto? Y nos quedaría, a ver si puedo escribirle aquí el desarrollo. Tiene la visión. Tengo que hacerle un paint, disculpa. ¿Cierto? De esta ecuación ordenamos los términos. Entonces dejamos el delta, la derivada partido. Entonces pasamos al incremento de velocidad, lo pasamos a este lado. Y dejamos al otro lado el J, paréntesis, de T. Yo creo que sale más rápido. Es que esta pantalla de este computador no es touch, así que con la pantalla touch, con el computador anterior era más bonito hacer esto, pero bueno. Entonces integramos
a ambos lados de la igualdad. ¿Cierto? Entonces, esto es igual al logaritmo natural de delta omega. Y aquí nos queda este mismo término, pero por el tiempo. No, este mismo término, voy a ponerlo así, con dos comillas, por t. Por t. Ok. Después aplicamos función inversa al logaritmo natural exponencial y nos queda que el incremento de velocidad respecto al tiempo es igual a un incremento inicial por la exponencial, ¿cierto? De menos 1 partido por j, por este término interior, por el tiempo. Ok, entonces, ¿qué concluimos con esa ecuación? Que para que este incremento de velocidad se anule o tienda a cero, para que ese punto de equilibrio sea estable, se tiene que cumplir que esta exponencial sea negativa. Y para que sea negativa, este término interior de tr a delta omega menos dt de omega, ¿cierto? Sea mayor que cero. Yo puedo pasar este término hacia el otro lado y nos quedaría como conclusión que el incremento de torque resistente con respecto a la velocidad tiene que ser mayor al incremento de torque motor con respecto a la velocidad para que ese punto sea estable. ¿Ok? Si yo hiciera el análisis decremental, llegaríamos a una conclusión que el incremento de torque motor con respecto a la velocidad tiene que ser mayor al cambio, al cambio, perdón, del torque resistente con respecto a la velocidad. Esto lo vamos a ver en unas gráficas, para que se entienda. Aquí lo había hecho de esta manera, pero... Profesor, disculpe, ¿me podría volver a explicar lo que la diferencia entre el torque resistente y el torque del motor? El T mayúscula es el torque que genera el motor. Y el torque resistente es el torque que se le presenta al motor, el torque que se le conecta al motor, que en este caso sería el torque de carga. ¿Mm? Claro, no, perfecto, perfecto, ahí me quedó claro, gracias. Ok. Vamos a hacer el análisis, y son esas mismas gráficas, pero ya está todo rayado ahí, para poder aterrizar un poco este análisis, que se puede ver a través de las curvas. Tenemos la curva que voy a hacer ahora es la curva de velocidad, su torque, velocidad de su torque de un motor de inducción alterno, de un motor de inducción alterno. Entonces, este tiene una forma de este tipo. ¿Ok? Donde se presentan varias características. Aquí está el torque máximo, aquí está el torque inicial de la máquina, funcionando como motor, y aquí está torque cero, velocidad sincrónica, pero eso no... en la práctica, esto es teórico, digamos, en la práctica no se da en un motor asincrónico. Bueno, por eso se llama motor asincrónico, nos giran a la velocidad síncrona. ¿Okay? Y ahora vamos a dibujar un torque resistente. Uno típico de torque resistente es un ventilador. Todo lo que tenga aspa, como lo álabe de una bomba centrífuga,
o un ventilador son torques resistentes cuadráticos. Yo los puedo definir así como parte de una parábola. Entonces, la intersección de este torque resistente con el torque motor, que es el rojo, define el punto de equilibrio, el punto de trabajo de la máquina. ¿Cierto? Ahí. Este sería punto de equilibrio. Llega el asterisco. Bueno, supongamos que el motor está funcionando en ese punto y ocurre una perturbación. Hay un incremento de velocidad. Entonces, si vemos esta curva, vamos a ponerlo de otro color, la derivada del torque resistente con respecto a la velocidad sería esta línea, porque es una curva cuadrática, ¿cierto? Esa línea. Y la derivada del torque motor con respecto a la velocidad sería también más o menos así. Entonces, esta pendiente es de T por de omega, vendría siendo de T Entonces, gráficamente se infiere, o sea, se ve, digamos, que este término es mayor que este término, por las pendientes, ¿cierto? Entonces, ahí estaremos diciendo que este punto de equilibrio es estable, pero lo vamos a analizar de otra forma también, para que se entienda. Voy a acercarme un poquito. Y claro, porque en el ejemplo anterior una pendiente sería positiva y la otra negativa, entonces ahí la restaría y en función de ese factor, si es positivo, No, no ya, las resto, las comparo, ¿no? perfecto, Para que, ya. o sea, aquí tenemos que la condición de estabilidad, que si se cumple esta condición de estabilidad, que el cambio del torque resistente con respecto a la velocidad sea mayor que el cambio del torque motor con respecto a la velocidad, aseguramos que la perturbación de velocidad va a tender a cero en ese punto de equilibrio. Ah, porque el motor va a ir desacelerando, claro, constantemente. Exacto. O sea, la misma carga lo va a frenar. Por eso ese punto es estable. Y eso quiero que, justamente eso que dices, quiero que se den cuenta. Mira, Pero sí, disculpe, profe, pero ahí, por dígame. ejemplo, el motor, por si no tuviera carga, tendería a subir siempre su velocidad, pues, como la curva, debería tender a subirse, ¿no? Por si no tiene carga, a como embolarse. Mira, eso en volados, como bien lo dices tú, sucede en los motores de corriente continua serie, por ejemplo, que el torque tiende a aumentar infinitamente. Pero si un motor está funcionando al vacío, su torque resistente es el mismo torque resistente del motor, porque el torque resistente se compone del torque de la carga más por ejemplo, el roce que tiene los rodamientos del eje, más el ventilador que tiene acoplado al eje. Entonces el motor nunca va a tener torque resistente cero. El mismo motor es resistencia, claro. Claro, la misma, digamos, el mismo motor también tiene un torque resistente. Entonces se Claro. compone el torque resistente igual al torque, llamémoslo torque resistente motor, más el torque de carga. ¿Mm? Claro, claro. Claro, pero en este caso este motor no se envuela.
Pero sí hay motores que sí se vuelan, que hay como, por ejemplo, el motor de corriente continua serie, tú no lo puedes, no deberías partirlo sin carga. Pero es porque su curva es diferente, su curva es hiperbólica. Ok, pero miremoslo más gráfico aún. Si yo estoy funcionando en este punto de equilibrio y aumenta la velocidad, o sea, vamos a trazar aquí una línea para que se den cuenta, aumenta la velocidad, fíjense en el torque resistente, en la curva verde y en la roja. El torque resistente es mayor al torque motor. Por lo tanto, por lo visto en esta primera presentación, si el torque resistente es mayor al torque motor, el motor desacelera. Entonces, como, como aumenta la velocidad y el mismo torque resistente, o no el torque resistente, el conjunto motor, torque resistente y torque motor, desacelera. Entonces, el motor acelera y desacelera de inmediato. ¿Se fijan? Entonces, en torno a ese punto, en torno a una vecindad que en estos tipos de motores es bastante grande esta vecindad, digamos, podríamos definirla inclusive hasta el torque máximo, el motor es estable. ¿Ok? Si hubiésemos hecho el análisis decremental, y el motor está funcionando en torno al punto de equilibrio y disminuye la velocidad, fíjense que el torque motor es mayor al torque resistente. Entonces, al suceder eso, el motor acelera y vuelve a su punto de equilibrio. ¿Se fijan? El mismo conjunto motor-carga asegura que ese punto sea estable. Ahora, alguien me puede preguntar, ¿y esta curva roja de un motor de inducción tiene alguna inestabilidad? Es súper difícil encontrarle puntos de inestabilidad, por eso este motor es tan popular. El motor que le acabo de decir, que es el motor asincrónico trifásico jaula de ardilla, es el motor más usado en la industria. Porque la razón por que ya son de velocidad variable, su curva es totalmente no lineal, pero eso no importa, porque con un variador de frecuencia yo puedo linealizar el funcionamiento de este motor. Pero si alguien me apurara y me dijera, encuentra un punto inestable en esta curva, podría ser este. Por ejemplo, tengo otro torque. Los torques resistentes que están asociados a máquinas motrices como trenes, como autos, son de tendencia constante. Eso en una línea recta. Entonces yo podría tener un auto, ¿cierto? Digo tendencia porque en realidad el torque, si uno grafica ese torque, es bien ruidoso, pero tiende a ser lineal, digamos. Disculpa. Entonces, si yo esa curva la conecto aquí, ese es mi otro torque resistente, fíjense que ocurre lo mismo que en este punto, que el torque motor, el torque resistente a aumento de velocidad es mayor al torque motor, por lo tanto va a desacelerar si ocurre una perturbación de velocidad. Caso contrario, igual. Entonces esa curva en esta zona es estable. Pero ¿qué pasa si yo conecto una curva, un vehículo, digamos, que presenta un mayor torque? Que podría ser este tipo. Estos dos cafecitos igual son curvas de torque resistente constante. Fíjense que este punto que se genera acá no cumple la condición de estabilidad. Si trazamos las pendientes, digamos, de las derivadas, tenemos que la pendiente del torque resistente es así, y la del torque motor es así, y la del torque resistente es 0. Entonces la del torque, la derivada del torque motor con respecto a la velocidad es mayor que la derivada del torque resistente con respecto a la velocidad. Entonces, de acuerdo al análisis anterior, este punto es inestable. Pero si lo miramos de otra forma, ¿cierto? Ocurre una perturbación de velocidad,
el torque motor es mayor al torque resistente, por lo tanto el motor no va a devolverse al punto de equilibrio, sino que va a acelerar. O sea, el motor, aquí ocurre una perturbación y el motor va a acelerar. Pero ¿cuál es lo bueno de esto? Que va a llegar a este otro punto. Va a llegar a esa otra intersección, ¿cierto? Y ese punto sí es estable. Ahora, ¿qué problema práctico tiene esta segunda curva que dibujé? Esta. Bueno, el problema práctico que tiene es que el motor en sí nunca va a partir, porque fíjense acá que el torque de carga es mayor al torque motor. Entonces nunca va a partir ese motor. ¿Se fijan? Entonces, este es un claro ejemplo de que yo elegí un motor muy chico para una carga tan grande. Que conecto el motor y ni siquiera es capaz de sacar de inercia a la carga. Y si yo conectara ese motor en partida directa, ese motor debería acusar protección de sobrecarga, porque va a haber esta carga y se va a trabar el eje y va a aumentar la corriente nominal del motor y si hay alguna protección va a saltar. Si no hay, va a quemar el pobre motor. Voy a guardar este para pegarlo igual. Muchachos, ahora comenzaríamos con el motor de corriente continua, pero creo que para hacer una clase online, ya estamos como en la hora, ¿cierto? Vamos a cumplir casi ya 2 horas aquí conectados, entonces creo que no es bueno que continuemos. Em, Voy a parar de inmediato la grabación y les voy a subir el video. Ups. Profesor, ¿Sí? entonces, ¿para cuándo quedaría como plazo la tarea que se puede ver en los videos? Para la próxima clase, el 31 para el 7. Para los que ya enviaron, em, si quieren reenvían de nuevo, revisan y reenvían de nuevo. Si quieren mantienen lo que enviaron. Y para el que no ha enviado porque tuvo problemas en ver los videos, etcétera, tienen plazo hasta el 7. Los que ya enviaron y envían de nuevo, yo voy a entender que lo último que enviaron es lo que vale, ¿cierto? Pero déjenme ver cómo se guardan los videos.